Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio. Cuarta parte. La oración cristiana. Primera sección. La oración en la vida cristiana. ¿Qué es la oración? La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Capítulo primero. La revelación de la oración. ¿Por qué existe una vocación universal a la oración? Existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada. E incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones, y de modo particular toda la historia de la salvación, dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre. Pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido Abraham es un modelo de oración? Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y obedece. Su oración es un combate de la fe porque aun en los momentos de prueba, él continúa creyendo que Dios es fiel. Aún más, después de recibir en su propia tienda la visita del Señor que le confía sus designios, Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por los pecadores. ¿Cómo oraba Moisés? La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa. Dios, que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él cara a cara, como habla un hombre con su amigo. De esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para interceder con tenacidad a favor del pueblo. Su oración prefigura así la intercesión del único mediador, Cristo Jesús. ¿Qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración? A la sombra de la morada de Dios, el Arca de la Alianza y más tarde el templo, se desarrolla la oración del pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. Entre ellos, David es el rey según el corazón de Dios, el pastor que ora por su pueblo. Su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor en aquel que es el solo Rey y Señor. ¿Qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas? Los profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a la conversión del corazón. Entran en una gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos, a quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Elías es el padre de los profetas, de aquellos que buscan el rostro de Dios. En el Monte Carmelo obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias a la intervención de Dios, al que Elías suplicó así: «Respóndeme, Señor, respóndeme». ¿Cuál es la importancia de los salmos en la oración? Los salmos son el vértice de la oración en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios se convierte en oración del hombre.
Indisociablemente individual y comunitaria, esta oración, inspirada por el Espíritu Santo, canta las maravillas de Dios en la creación y en la historia de la salvación. Cristo ha orado con los salmos y los ha llevado a su cumplimiento. Por esto, siguen siendo un elemento esencial y permanente de la oración de la Iglesia, que se adaptan a los hombres de toda condición y tiempo. La oración es plenamente revelada y realizada en Jesús. ¿De quién aprendió Jesús a orar? Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios que en su humanidad santa dirige a su Padre la oración filial perfecta. ¿Cuándo oraba Jesús? El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la noche. Ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre. ¿Cómo oró Jesús en su pasión? La oración de Jesús durante su agonía en el huerto de Getsemaní y sus últimas palabras en la cruz revelan la profundidad de su oración filial. Jesús lleva a cumplimiento el designio amoroso del Padre y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad, todas las súplicas e intercesiones de la historia de la salvación. Las presenta al Padre, quien las acoge y escucha, más allá de toda esperanza, resucitándolo de entre los muertos. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración. La pureza del corazón, que busca el reino y perdona a los enemigos. La confianza audaz y filial, que va más allá de lo que sentimos y comprendemos. La vigilancia, que protege al discípulo de la tentación. ¿Por qué es eficaz nuestra oración? Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En Él la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre. Podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. ¿Cómo oraba la Virgen María? La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. La Madre de Jesús es también la nueva Eva, la Madre de los vivientes. Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres. ¿Existe en el Evangelio una oración de María? Además de la intercesión de María en Caná de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat, que es el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, la acción de gracias gozosa que sube desde el corazón de los pobres, porque su esperanza se realiza en el cumplimiento de las promesas divinas. La oración en el tiempo de la Iglesia. ¿Cómo oraba la primera comunidad cristiana de Jerusalén? Al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles se narra que en la primera comunidad de Jerusalén, educada por el Espíritu Santo en la vida de oración,
los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia? El Espíritu Santo, maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración y le hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. Las formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. ¿Cuáles son las formas esenciales de oración cristiana? Las formas esenciales de oración cristiana son la bendición y la adoración, la oración de petición y de intercesión, la acción de gracias y la alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. ¿Qué es la bendición? La bendición es la respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. Nosotros bendecimos al Todopoderoso, quien primeramente nos bendice y colma con sus dones. ¿Cómo se puede definir la adoración? La adoración es la prosternación del hombre, que se reconoce criatura ante su Creador 3 veces santo. ¿Cuáles son las diversas formas de la oración de petición? La oración de petición puede adoptar diversas formas: petición de perdón o también súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios. ¿En qué consiste la intercesión? La intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. ¿Cuándo se da gracias a Dios? La Iglesia da gracias a Dios incesantemente, sobre todo cuando celebra la Eucaristía, en la cual Cristo hace partícipe a la Iglesia de su acción de gracias al Padre. Todo acontecimiento se convierte para el cristiano en motivo de acción de gracias. ¿Qué es la oración de alabanza? La alabanza es la forma de oración que de manera más directa reconoce que Dios es Dios. Es totalmente desinteresada. Canta a Dios por sí mismo y le da gloria por lo que Él es.